El lenguaje de la sumisión, una duoetnografía cuádruple que explora la pedagogía translingüística con los fondos de conocimiento y los fondos de identidad de los estudiantes carcelarios. Tatiana Harrison, Carla Ledesma, Malachi Morgan y John Avion Morgan. Abstracto propósito. Nuestro propósito es demostrar que la duoetnografía puede ser tanto una metodología de investigación colaborativa como una estrategia pedagógica para prácticas de aprendizaje robustas en entornos carcelarios secundarios. Estos entornos se definen como aquellas aulas que atienden a jóvenes cuyo movimiento está limitado por estar confinados a una instalación o por estar excluidos de todas las demás aulas. Este estudio explora nuestras experiencias vividas, como un grupo de 3 exalumnos de secundaria carcelaria y un maestro, de trabajar juntos para conectar fondos de conocimiento, fondos de identidad y translenguaje con la pedagogía carcelaria en el aula. Diseño diagonal metodología diagonal enfoque. Este estudio es una duoetnografía cuádruple que yuxtapone las perspectivas de nuestras múltiples experiencias de aprendizaje, desarrollo y posibilidades lingüísticas. Como duoetnógrafos, comparamos y contrastamos nuestra experiencia de un fenómeno, las posibles conexiones entre la pedagogía en contextos carcelarios y los fondos de conocimiento, los fondos de identidad y la literatura y los enfoques translingüísticos de la educación. Hallazgos. Nuestra investigación informa sobre cómo nos beneficiamos de los fondos de conocimiento, los fondos de identidad y los enfoques translingüísticos. Reflexionamos, como representantes de los estudiantes carcelarios y sus maestros, sobre cómo nosotros, a su vez, podríamos contribuir a estas tradiciones. Por último, nuestro trabajo demuestra y modela el potencial pedagógico de la unión de estos enfoques. Originalidad diagonal valor. Este estudio pone en primer plano las voces raramente escuchadas de los estudiantes carcelarios a medida que avanzamos en nuevos enfoques que conectan el lenguaje de las comunidades de los estudiantes con los objetivos lingüísticos del aula, secundaria y viceversa. De esta, historial del artículo recibido el 18 de abril de 2023, aceptado 24 de enero de 2024. Palabras clave: fondos de conocimiento, fondos de identidad, translenguaje, duoetnografía, educación carcelaria. Introducción desde su primer uso en investigación educativa en 1992. El enfoque de los fondos de conocimiento ha construido una sólida historia internacional de la erudición educativa que adopta un enfoque antropológico y basado en activos de las experiencias de los estudiantes fuera de la escuela. Más recientemente, esta erudición se extendió a la indagación y el análisis centrados en los fondos de identidad, los fondos que los jóvenes utilizan para definirse, expresarse y comprenderse a sí mismos. Surgieron otros trabajos centrados en las conexiones con innovaciones que aprovechan las prácticas multimodales y multilingües de los estudiantes. Contacto: Tatiana Harrison th7600@gmail.com 9882 East Cedar de Altspur, Santa Rosa, CA 954-48-94-89, Estados Unidos de América, símbolo de copyright 2024. Informa UCA Limited, que opera como Taylor y Francis Group. Específicamente, Martin Beltrán, Colina Neri et al., Molly Way, entre otros, han conectado la teoría de fondos con el translenguaje, un enfoque que surgió para disputar la supremacía de las categorías lingüísticas creadas por el poder político y sustentadas en la legitimación selectiva que acompaña a dichas categorías. Sin embargo, hasta 2022, ninguno de estos marcos se había aplicado en entornos de aulas carcelarias, definidas como aquellas ubicadas en espacios donde los estudiantes están encarcelados, es decir, encerrados, o han sido expulsados diagonal excluidos, es decir, bloqueados. Harrison reportó la percepción de fondos de conocimiento difícil en estos escenarios. De manera crucial, el trabajo de Harrison sugirió que los ricos fondos lingüísticos podrían proporcionar un andamiaje para acceder a estos fondos difíciles y construir una alfabetización disciplinaria y de área de contenidos si se accede a través de una orientación translingüística, como el translenguaje. Para el presente estudio, nosotros, es decir, 3 exalumnos de aulas carcelarias secundarias y un profesor carcelario, trabajamos juntos para descubrir cómo fondos de conocimiento,
Fondos de identidad y marcos translingüísticos podrían beneficiar a los estudiantes y exalumnos carcelarios, así como a los facilitadores del personal, y como, a su vez, los estudiantes y profesores en entornos carcelarios podrían contribuir a estos enfoques. Apoyándonos firmemente en el enfoque sociocultural, no nos preguntamos qué hemos aprendido como aprendices individuales, sino que queremos reflejar la cognición distribuida que hemos construido en torno a estas preguntas. Pregunta de investigación 1. ¿Cómo beneficiaron los fondos de conocimiento, los fondos de identidad y los enfoques translingüísticos a nuestra conversación y reflexión? Pregunta de investigación 2. ¿Cómo podríamos contribuir a estos enfoques? Para examinar estas cuestiones, nos valimos de una innovación del siglo XXI en metodología cualitativa, la etnografía. Este método de investigación yuxtapone las perspectivas de dos o más investigadores con diferente posicionalidad para reflejar diversas experiencias vividas del mismo fenómeno. Como en toda etnografía, los participantes no son sujetos humanos en el sentido aplicado por los comités de ética académica. Los investigadores son tanto los participantes como el lugar de la investigación, ya que utilizan sus historias dispares con un determinado fenómeno para comprenderlo. En este estudio, estamos utilizando nuestros diferentes puntos de vista para trazar una imagen más completa del fenómeno bajo estudio, nuestras experiencias vividas de conocimiento, identidad y lenguaje entre los estudiantes carcelarios. Los estudiantes y profesores carcelarios están aislados en espacios de aprendizaje únicos con complejidades que distinguen estas aulas de aquellas en las que los investigadores de fondos de conocimiento, fondos de identidad y translanguaging han desarrollado la teoría y la práctica. En la investigación sobre los entornos educativos secundarios cerrados, los investigadores describen los principales desafíos para una educación eficaz como las desventajas sistémicas de este entorno educativo. La principal desventaja sistémica es el carácter itinerante del alumnado, cuya llegada y salida está determinada por procesos judiciales ocultos al docente, lo que imposibilita la planificación del educador. Otra desventaja descrita es la naturaleza multigrado de las aulas, lo que refleja que los grupos están determinados por factores como el nivel de seguridad, lo que dificulta que el educador imparta lecciones grupales. Estas difíciles condiciones afectaron de manera desproporcionada a los estudiantes racializados. En nuestro propio estado de California, el porcentaje de presos estatales jóvenes no blancos se midió por última vez en un 94%, un aumento a pesar de la reciente disminución del número total de reclusos. En cuanto a los estudiantes expulsados excluidos, las cifras del Departamento de Educación de EU del año escolar de 2017 a 2018 muestran que, en nuestro contexto nacional, las tasas de expulsión de latinos y negros superan con creces las tasas de expulsión de blancos, con tasas de expulsión de negros de 49 por cada 10,000 y tasas de expulsión de blancos de solo 15 por cada 10,000. En los Estados Unidos, las aulas carcelarias albergan desproporcionadamente a jóvenes de color, y estas realidades racializadas existen en todo el mundo. Por ejemplo, en Australia, los jóvenes indígenas de 10 a 17 años tenían 26 veces más probabilidades que sus homólogos no indígenas de estar detenidos. Creemos que la siguiente investigación puede mejorar el aprendizaje en un conjunto internacional de aulas carcelarias que albergan a estudiantes racializados a los que se les deben innumerables oportunidades perdidas para aprender. También sabemos que el pensamiento deficitario que posiciona a los estudiantes carcelarios como víctimas condenadas a entornos inevitablemente inferiores no puede guiar nuestro estudio. Específicamente, en lo que respecta a las aulas, los investigadores encontraron que, aunque los docentes no cuentan con una formación o un currículo adaptado a este entorno tan especializado, pueden encabezar y de hecho encabezan enfoques exitosos. La literatura muestra que las personas en estos entornos pueden aprovechar su posición para transformar un tiempo designado para el castigo y el confinamiento. Este tiempo se puede utilizar para compensar las oportunidades perdidas de aprender. Además,
En nuestro estado de California, las comunidades afectadas por la carcelaridad han sido ayudadas por los investigadores a transformar realidades como el confinamiento solitario, las prisiones juveniles y las tasas de expulsión. Aunque nuestro trabajo se centra en transformar el tiempo en el aula carcelaria, somos conscientes de la necesidad de abordar las raíces y las consecuencias del uso social del tiempo carcelario y vemos un papel para nuestro trabajo en esta área. Metodología. El diseño de la investigación en este estudio utilizó etnografía. Desde su creación en 2003, la etnografía ha crecido rápidamente y ha cosechado sellos de credibilidad. Por ejemplo, el libro Ethnography ganó el premio a la contribución significativa a la medición educativa y la metodología de la investigación de la Asociación Americana de Investigación Educativa 2015. En esta sección, describimos cómo la metodología etnográfica promueve la reflexión metacognitiva, la codeconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. Como etnógrafos, actualizamos algunas tradiciones sobre cómo se lleva a cabo y se informa la investigación cualitativa, los principios clave de la etnografía en torno a los cuales construimos nuestro diseño de investigación son los siguientes. Punto. Los participantes somos nosotros. Al igual que la autoetnografía, los participantes de la investigación son los autores. Navegamos por esta doble identidad a través de una lista de verificación de protocolos para garantizar que se establezcan métricas cualitativas. Punto. Somos el sitio, no el tema. A diferencia de la autoetnografía, el participante /autor no es el sujeto de la investigación. Estamos aquí para arrojar luz sobre nuestro aprendizaje a lo largo de toda la vida, sobre un tema particular, y estamos utilizando nuestros diferentes puntos de vista para trazar una imagen más completa del fenómeno en estudio. Nuestras experiencias vividas de conocimiento, identidad y lenguaje entre los estudiantes carcelarios. Punto. Nos escucharán a todos. La etnografía es polivocal y, como tal, debe evitar la voz objetiva en tercera persona y, en su lugar, utilizar formatos como el guión de la obra. Nuestra voz será en primera persona del plural, y es nuestra intención que se sientan abordados de manera singular y como parte de sus plurales. Nuestra validez es catalítica. Nuestro éxito se basa en lo que ha cambiado en nosotros. En resumen, la validez de esta investigación solo puede medirse auténticamente en los años venideros siguiendo los ciclos iterativos de este proyecto. Participantes. Al igual que con toda etnografía, no hay participantes en el sentido tradicional de sujetos humanos del término. Las convenciones de la etnografía nos animan a utilizar la primera persona del plural en este sentido, a lo largo de este artículo y en un sentido más amplio los sujetos de la investigación son los propios autores, por lo que el establecimiento tradicional de los perfiles de los participantes se duplica como las notas biográficas. Nosotros, los 4 autores, tenemos nuestra sede en el condado de Sonoma. Todos hemos estado afiliados al programa de educación alternativa del condado de Sonoma como estudiantes o como maestros. Este programa administra las aulas para estudiantes encerrados en nuestras instalaciones locales para jóvenes detenidos o condenados a una sentencia. Este programa también administra 2 aulas para estudiantes bloqueados que han sido expulsados a través del proceso cuasi legal de una junta escolar local y que, por lo tanto, tienen prohibido poner un pie en cualquier otro campus escolar local. Los datos individuales de los autores participantes son los siguientes. Avión, nacido en 2001, afroamericano, estudiante de un colegio comunitario, proveedor de atención domiciliaria y emprendedor en ciernes. 3 años en aulas carcelarias, es decir, encerradas y fuera. Hermano mayor de Malachi. Malachi, nació en 2003, afroamericano, estudiante de un colegio comunitario, influencer de los medios de comunicación /emprendedor. 2 años en aulas carcelarias, es decir, encerradas. Hermano menor de Avión. Carla, nacida en 2004, mexicana, camarera y estudiante de un colegio comunitario que trabaja para obtener un título en justicia juvenil. 4 años en aulas carcelarias, es decir, cerradas. Punto. Señora T., autora para correspondencia, nacida en 1975, blanca /peruana americano, doctorado en educación superior.
Actualmente trabaja con estudiantes carcelarios. 20 años trabajando en aulas carcelarias, ninguna experiencia de estar encerrado o fuera. Procedimiento: endoetnografía, la recopilación de datos, narración y el análisis, discusión, se superponen en forma y contenido. Por lo tanto, describimos nuestro procedimiento de recolección y análisis juntos, en ambas etapas, desde el 22 de noviembre de 2022 hasta el 4 de abril de 2023, nuestro grupo se reunió 4 horas a la semana. Un ejemplo de una actividad que hicimos juntos fue dibujar un mapa mental de nuestro resumen, ver figura 1. Se generaron datos etnográficos desde finales de noviembre hasta enero. Los diálogos que exploraron nuestras preguntas de investigación se capturaron a través de la aplicación de transcripción de voz a texto, Otera AI, y dieron como resultado más de 30 horas de transcripciones. La discusión en torno a los datos se extendió hasta principios de abril. De febrero a junio, los datos se investigaron analíticamente a través de un proceso recursivo en el que los datos se codificaron inicialmente, pero luego se revisaron mientras escribíamos y editábamos los borradores de este artículo. En primer lugar, el 100% de las transcripciones fueron revisadas por al menos un participante, a quien se le encargó que lo destacara utilizando un criterio simple, comillas nos llamó la atención. A continuación, creamos un documento de Google con enlaces a la carpeta fragmentos resaltados, consulte la figura 2, para poder vincularlos al contexto de la conversación. A continuación, revisamos nuestras selecciones y las de los demás en el archivo colectivo utilizando la codificación estructural. Este método refleja elementos de las preguntas de investigación del estudio con una frase conceptual o basada en el contenido que representa un tema de indagación. Comillas, los filtros generales eran preguntas de investigación formuladas como respuesta. Por ejemplo, la pregunta de investigación 1 fue: ¿cómo nos beneficiaron los fondos de conocimiento, los fondos de identidad y los enfoques translingüísticos? Una frase independiente comenzaría así: el enfoque de los fondos de conocimiento nos beneficia a través de la codificación estructural, nos ayudó a identificar partes del diálogo que podrían ser la base para un análisis en profundidad. A medida que nos centrábamos en lo que estos fragmentos podían decirnos sobre los diferentes beneficios recíprocos que habíamos destacado, la transcripción de Otter se estaba ejecutando para capturar lo que se convertiría en la base de nuestros párrafos analíticos para acompañar los diálogos del artículo final. Al comenzar a redactar el artículo, transferimos los fragmentos que habían generado la mayor discusión a un nuevo documento de Google, editando estos extractos para formatearlos o aclararlos. Una vez que se aportaron las transcripciones, editamos conjuntamente las conversaciones, reduciéndolas y encontrando formas de unir diferentes conversaciones, de acuerdo con el protocolo etnográfico. Estas partes fueron reorganizadas y reanalizadas a través de la codificación de patrones para agrupar las secciones más grandes de datos en conjuntos más pequeños. Nuestros códigos de patrones, nombrados a partir de citas clave del diálogo, forman las diversas capas del guión del apéndice, y los códigos estructurales informan los encabezados de nuestra tercera y cuarta sección. Figura 1. Mapa mental de la discusión abstracta 10 de diciembre de 2022. La confiabilidad cualitativa se ve reforzada al describir el procedimiento aquí de una manera detallada y transparente. La etnografía abraza la subjetividad y, por lo tanto, la autorreflexividad es la herramienta clave para fortalecer la confiabilidad. La codeconstrucción, la reconstrucción y la evaluación de nuestras transcripciones y manuscritos en múltiples ocasiones nos proporcionaron el protocolo para cumplir con este estándar. Figura 2. Captura de pantalla del documento de Google con Otera y Eclipse. Presentación de los datos. Demostramos nuestra adherencia a los principios de la etnografía tanto en nuestro procedimiento como en la presentación de datos. Los resultados del estudio se presentan a lo largo de este artículo en forma de diálogos entretejidos en cada sección. Las versiones extendidas de estos diálogos se pueden encontrar en el apéndice. Este enfoque refleja una prioridad etnográfica: maximizar la accesibilidad de la obra a múltiples audiencias. Específicamente, nuestra presentación refleja nuestra opinión de que los lectores del contexto de nuestra investigación,
como los estudiantes carcelarios, deben tener acceso a múltiples elementos de la publicación. Otra prioridad es mostrar múltiples voces en primera persona. El diálogo del guión también nos permite hacer presentes explícitamente múltiples voces en esta obra. Esto es imperativo dado el estigma y la deshumanización que enfrentan los estudiantes carcelarios. Al mismo tiempo, somos conscientes del contexto y los lectores de esta plataforma. En el cuerpo del artículo, extractos de nuestros diálogos de guión teatral van acompañados de pasajes analíticos para insertar firmemente nuestro estudio en el cuerpo de literatura académica que construye la investigación futura. Al mezclar nuestras voces cotidianas de guión teatral con el registro académico, nos esforzamos por cumplir con las expectativas del formato de las revistas académicas, los fundamentos de la investigación científica y nuestro imperativo ético. Además, nos esforzamos por encarnar nuestra interpretación del translenguaje, definida por Otegui, García y Reid como usar el propio idiolecto, es decir, el propio repertorio lingüístico, sin tener en cuenta las etiquetas o límites lingüísticos social y políticamente definidos. Nos hemos salido, aunque solo sea parcialmente, del conjunto sancionado del lenguaje de las revistas académicas para maximizar las características de nuestros idiolectos que pueden utilizarse para informar sobre nuestra investigación. Por último, no seguimos esta introducción con una revisión de la literatura, como es tradición en muchos trabajos académicos. Esto está en consonancia con nuestra metodología, que evita aislar la literatura de los investigadores y sus hallazgos. En la etnografía, las ideas de la literatura se entretejen en la conversación y los hallazgos. De hecho, Breault escribió, el uso de las revisiones de la literatura en el sentido tradicional, es decir, como una colección de trabajos fundacionales que informan la investigación que sigue, se desalienta en la etnografía. En cambio, la literatura de nuestros marcos y nuestros hallazgos se entrelazan entre sí a medida que exponemos los temas de nuestros hallazgos en lo que sigue. Hallazgos y conexiones con la literatura. Juntas, esta sección y la siguiente establecen la literatura, revelan nuestros hallazgos y hacen algunas recomendaciones. En primer lugar, presentamos los datos que responden a la pregunta de investigación 1. ¿Cómo beneficiaron los fondos de conocimiento, los fondos de identidad y los enfoques translingüísticos a nuestra conversación y reflexión? Al hacerlo, también se sientan las bases para responder a la pregunta de investigación 2. ¿Cómo podríamos contribuir a estos enfoques? En la siguiente sección. 4 a 201 fondos de conocimiento. En esta subsección, presentamos los datos que responden a la parte inicial de la pregunta de investigación 1. Estos datos demostraron cómo el marco fondos de conocimiento influyó en nuestra conversación. Nuestros datos demostraron que nos beneficiamos de la apreciación incondicional de este marco de todo el conocimiento extraescolar. Para exponer nuestra evidencia, primero revisaremos la literatura de fondos de conocimiento y luego demostraremos la importancia de las conceptualizaciones clave de fondos de conocimiento con diálogos y comentarios. El término fondos de conocimiento entró en la literatura educativa cuando Moll et al. Demostraron resultados positivos en los que los educadores conectaron el aprendizaje en el aula con los recursos estratégicos y culturales que poseían los hogares de los estudiantes. Este paradigma de investigación y pedagogía de largo plazo adopta una perspectiva antropológica de los espacios que los estudiantes habitan fuera de la escuela y los ve como repositorios de diversas bases de conocimiento. El marco fondos de conocimiento fue una herramienta para nosotros en muchos casos. En este diálogo, Carla les cuenta a sus compañeros una historia sobre cómo ayudó a una niña en su clase de matemáticas de la escuela secundaria. Carla, hablábamos de fracciones, creo que estábamos convirtiendo a decimales. Esta chica no tenía idea de qué hacer. Sabía que la chica fumaba y compraba marihuana. Le dije, 1/8. Como 1/8 de onza son 3,5 gramos. Avión, bueno, en realidad es 3,54. Señora T. Oh, sí, he escuchado que algunas personas ganan todo su dinero con ese margen. Carla, ok. Pues ya sabes a lo que me refiero. Malachi, oh, sí, cualquiera que haya estado cerca de la hierba lo sabe. Carla, entonces, continué diciendo que 7 gramos es 1/4.
14 gramos en media onza, 28 gramos en una onza. 3,5 es una octava parte de los 28 gramos totales. Señora T, ¿lo entendió? Carla, sí, Carla, y ahí fue cuando el señor Jean puso la cara que hacía todo el tiempo. Me dijo, Carla, sal a la calle. Lo hice, y unos minutos, o incluso un rato después, salió con una referencia en la mano y dijo, sabías exactamente lo que estabas haciendo. Ve a la oficina. Nuestra interpretación de esta anécdota es que Carla está accediendo a su repositorio de conocimiento distribuido sobre matemáticas de su vida fuera de la escuela para ayudar a sus compañeros de clase a aprender sobre fracciones. No nos sorprendió que el maestro estuviera familiarizado con las poderosas connotaciones de las palabras inequívocamente connotativas de la venta al por menor de sustancias controladas. Nuestros antiguos alumnos coincidieron en que se trata de un conocimiento distribuido con aprendices y expertos, como los que conocen la conversación con mayor precisión, en realidad es 3,54. Al analizar este diálogo, encontramos que Fondos de Conocimiento nos benefició a través de su fundamento amplio e inequívoco articulado como las personas son competentes, tienen conocimientos y sus experiencias de vida les han dado ese conocimiento comillas con este marco. El hecho de que la experiencia de vida en cuestión fuera la venta de cannabis no disminuyó el potencial de esta experiencia para darle a Carla conocimientos relacionados con los objetivos de aprendizaje escolar. Sin embargo, en lugar de verlo como un poder que se puede aprovechar para aprender las facciones, la maestra de Carla posicionó este conocimiento como si solo tuviera el poder de interrumpir. Aunque Fondos de Conocimiento tenía la intención original de conectar las fortalezas del hogar y la vida familiar con el salón de clases, los investigadores originales han dado la bienvenida a la expansión que identifica tales dimensiones de los mundos de vida complejamente situados de los estudiantes que también median la forma en que participan en sus mundos escolares. Se escribió por primera vez sobre una dimensión cuando Sipin señaló que los maestros trataban ciertos fondos de conocimiento como déficits, en lugar de activos, para el aprendizaje. Estos fondos eran difíciles de llevar al aula por razones legales, institucionales o emocionales. Esto fue a pesar de los claros signos de un aumento en el compromiso y el cumplimiento de la misión de Fondos de Conocimiento. A partir de esta primera articulación, la literatura ha reportado evidencias que sugieren que la reacción de la maestra de Carla puede ser una respuesta pedagógica punitiva común a ciertos fondos, excluyendo la identidad lingüístico-cultural en la que dicho uso es significativo desde el aula. De manera crítica, la literatura también sugiere un amplio potencial para llevar estos fondos a una variedad de espacios educativos, incluidas las aulas primarias, secundarias y terciarias, así como señalar el posible daño causado por dejar fondos fuera. Esta literatura confirmó nuestra experiencia de que una respuesta diferente al conocimiento de la fracción y el decimal de Carla era posible y necesaria. Errores de 4 a 20 fondos de identidad. Al desentrañar la reacción de la maestra de Carla, hicimos uso de la literatura de fondos de identidad. Nos beneficiamos de la forma en que Fondos de Identidad amplía el marco de fondos de conocimiento centrándose en cómo los jóvenes desarrollan sus propias culturas. Tanto fondos de conocimiento como fondos de identidad pueden ser vistos como recursos semióticos. Estos recursos, que todos tenemos, median el comportamiento y se pueden utilizar para promover los objetivos de aprendizaje en el aula. En el siguiente diálogo, a medida que continuamos nuestra conversación sobre la anécdota de los gramos, utilizamos la lente de fondos de identidad para reflexionar sobre nuestras experiencias vividas de estos recursos semióticos. Este diálogo comienza después de que la señora T le pregunta a Carla cómo la maestra expresó su transgresión en su referencia. Señora T, ¿qué decía la remisión? Carla, interrupción en clase. Habló de gramos. Algo así. Señora T, gramos. Recientemente, un niño que estaba haciendo una evaluación por computadora llamó al otro lado de la habitación. Maestro, no se me permite responder esta pregunta. Habla de gramos. Y luego se echó a reír a carcajadas. Entonces, estabas mostrando tus conocimientos sobre el cannabis para verte bien, para que los otros niños reaccionaran como se rió ese niño, porque creo que eso sería fondos de identidad.
Carla, no le di importancia. Pero conoces a Javier, que fue a la escuela conmigo, cuando puso la hoja de marihuana como fondo de pantalla para el iPad de su escuela en 5º grado, se trataba de identificar. Creo que tuvo que ver con que sus padres fueron deportados por cosas de drogas. De todos modos, es decir, construyes fondos de conocimiento haciendo una actividad que realmente quieres o necesitas hacer. Pero algunos fondos los acumulas, especialmente porque vas a usar lo que aprendes para identificarte, y esos son fondos de identidad. Señora T, y esa fue la historia de cómo Carla fue suspendida por sus 4 a 20 fondos de conocimiento que fueron confundidos con 4 a 20 fondos de identidad. Nuestra praxis pedagógica interpretó la respuesta del profesor a los gramos como evidencia de su poder como recursos semióticos para algo más que conectar con las matemáticas. Cuando la señora T dice, Carla fue suspendida por sus 4 a 20 fondos de conocimiento que se confundieron con 4 a 20 fondos de identidad. Está diciendo que Carla fue interpretada como afirmando una identidad relacionada con la venta de cannabis que las autoridades escolares ven como una interrupción. Esta percepción está a los ojos de las autoridades exclusivamente porque ella no lo percibió como eso, no pensé nada al respecto. Subrayando el poder semiótico de los símbolos relacionados con el cannabis, pero de una manera diferente, está el caso de Javier, a quien Carla interpreta como un uso intencionado del poder semiótico de la hoja de cannabis, tal vez para conectar con su familia, cuando personalizó su iPad escolar. La metodología Fondos de Identidad ofrece exploraciones multimodales de la identidad de los estudiantes a través de actividades curriculares. Estas actividades incluyen dibujos, autorretratos y colecciones de objetos significativos del hogar traídos a la escuela como artefactos que ayudan a los estudiantes a definirse, expresarse y comprenderse a sí mismos. Para nosotros, uno de esos artefactos culturales traídos de casa a nuestra conversación fue la canción del rapero Meek Mill 1942 Lows. Una línea de esta canción hacía referencia a las matemáticas en la explicación de Carla en gramos. Comencé con 1/4, lo convertí en la mitad, lo convertí en 1 onza. Nuestras conversaciones identificaron cómo la canción comunicaba una identidad basada en el mundo de la vida que es exitosa, como lo demuestra el hecho de que el orador se jacta de que está duplicando su inventario cada vez, extendiendo la unidad minorista de Carla de 1/8 a 1/4, medio y luego 1 onza. Lo que comenzó como un fondo de conocimiento matemático se había convertido en fondos de identidad, afirmada con palabras reconocidas por todos como una amenaza para la institución escolar. En la siguiente sección, exploramos la dimensión lingüística de este trabajo y el beneficio de cómo el enfoque translingüístico toma al individuo como unidad de análisis en lugar de unidades social y políticamente construidas como el lenguaje. Gramos de translingüismo. En nuestras conversaciones, consideramos cómo la maestra pudo haber estado tratando de excluir una identidad no bienvenida. Además, también reflexionamos sobre esta anécdota como un caso en el que un estudiante tuvo una reacción punitiva a las palabras gramos, onzas y diagonal o octavo en su comparación, a pesar de que el ejemplo del cannabis había ayudado a otro estudiante a entender. La literatura con la que nos conectamos en esta sección nos permitió identificar la anécdota de Grams como un caso de daño causado por el hecho de que a Carla no se le permitiera translingüística, o utilizar todos sus recursos lingüísticos como un repertorio integrado para trabajar en colaboración. El translenguaje es un concepto introducido por primera vez por un investigador galés que describía las prácticas lingüísticas de los estudiantes que entrelazaban el galés y el inglés. A menudo se confunde con el cambio de código y otros términos interlingüísticos. A diferencia de la mayoría de estas conceptualizaciones, el enfoque translingüístico se centra en cómo todo está conectado y así evita la disociación, ya sea una lengua separada de otra lengua, un dialecto de otro dialecto o una palabra hablada a partir de un gesto. En lugar de estos términos, el translenguaje argumenta a favor de esta unidad de análisis, el idiolecto, un sistema integrado basado en la sociedad, pero personalizado individualmente. El idiolecto es,
Desde el punto de vista del léxico y la estructura, lo único que alguien habla realmente, algo de lo que nadie más habla comillas sin esta conceptualización abierta. Era difícil describir los tipos de inglés que usaban gramas de maneras que eran tanto matemáticas como una amenaza percibida para el orden del aula. El translenguaje nos ayudó a permanecer en la mente del estudiante, en la que estas palabras no necesitan categorías, sino que forman parte de idiolectos que se superponen con otros en función de dónde vive, qué hace y otros factores. El translenguaje continúa enmarcando su enfoque como la defensa de un índice ampliado de características idiolectas que están disponibles para los estudiantes a través de la literatura que apunta a que el translenguaje se convierte en una herramienta para expandir las zonas de aprendizaje. Nuestra reflexión nos llevó a concluir que esta anécdota de Gramos era un claro ejemplo de la creación de una zona potencial de desarrollo próximo por parte de Carla. Lo hizo utilizando su idiolecto, como reconocieron Otegui, García y Reid, sin tener en cuenta los límites lingüísticos social y políticamente establecidos. La regla de limitación del lenguaje podría describirse como, no use palabras que sugieran que se identifica con la venta al por menor de sustancias controladas. La supresión de su idiolecto llevó a limitar la oportunidad de comprender las fracciones, un objetivo de aprendizaje de los sistemas escolares de todo el mundo. Un enfoque en la separación de la lengua, con la selectividad de poder que la acompaña, condujo a una mayor evidencia del daño de no permitir el translenguaje. Un ejemplo es la siguiente anécdota. Carla nos cuenta sobre su profesora de español en la escuela primaria cuando estaba en una clase de español como lengua extranjera. Debido a la demografía de su comunidad, la mayoría de las familias de los estudiantes eran de México, y la maestra era una europeo estadounidense que había aprendido español de los libros de texto. Carla, ella anotó nuestros trabajos por usar nuestro español mexicano para responder las preguntas. Malachi, ¿a qué te refieres? Carla, bueno, hubo una vez que ella le preguntó a la clase cómo se dice piscina en español. Hizo un llamado a yo y dije alberca. Malachi, así es como dices pool. Carla, así es como crecimos diciéndolo. Ella me dijo, no, eso está mal. Se dice piscina. Toda la clase es mexicano. Podría haber dicho, ese es tu español mexicano. Esto es español español. Ella dice, no, te equivocas. La mayoría de nuestros padres solo hablan español y aquí vino la señora Huite diciéndonos que estamos equivocados acerca de nuestro propio idioma. Malachi, vaya, señora T, me parece que eso es lo opuesto a translanging. La idea de que una palabra está mal. ¿Cuál crees que fue el efecto de que tu maestra hiciera eso? Carla, temíamos ir a su salón de clases. Recuerdo que mi otro profesor nos amenazó con no llevarnos a español y todos estábamos de acuerdo con eso, así que no fue una gran amenaza. Señora T, entonces, la teoría en educación es que la capacidad de Carla para aprender en ese salón de clases estaba literalmente disminuida. Si te sientes invalidado por tu profesor, obtienes un filtro afectivo, Cras en 1981, y no puede aprender tan bien. Pero el problema de la justicia social es que no te sientes tan cómodo, feliz y confiado. Malachi, y así es como siempre obtienes un porcentaje de habla tan alto en la transcripción. Risas. Señora T, bien, Malachi, el personal o los maestros en el salón alguna vez trataron de limitar el lenguaje, como decir que no puedes hablar español. Malachi, en la unidad 62. Es como 99% hispanohablantes. Eso no se puede parar. Cuando la señora T plantea el tema del lenguaje al final, está subrayando la experiencia vivida por Malachi de sobrerepresentación de estudiantes racializados y minoritarios en las aulas carcelarias. Aunque nuestro condado tiene un 28.9% de Latinx, según el censo, la experiencia de Malachi en el espacio más carcelario de nuestro condado es una experiencia de una gran mayoría latina y jóvenes de color. Por lo tanto, muchos en nuestra comunidad estudiantil carcelaria pueden haber sido afectados por experiencias que marginan las prácticas lingüísticas de múltiples maneras. La identificación del translenguaje de las características idiolectas que se restringen en las escuelas, independientemente del número de idiomas nombrados que usan los estudiantes, nos ayudó a identificar cómo no solo había supresión del español,
sino del español de ciertas regiones. Llegamos a la conclusión de que nuestros diálogos etnográficos aumentaron la comprensión tanto de los daños de la supresión del idiolecto en el aula como de los beneficios de la alternativa translingüística que practicamos. Esta es una forma clave en que nuestra investigación, en la que nuestra metodología también era una praxis pedagógica, mostró que lo que nos benefició a nosotros tiene el potencial de beneficiar a la investigación y la praxis en entornos carcelarios más amplios y en entornos educativos no carcelarios en los que habitan los jóvenes marginados. La siguiente sección detalla este lado de la relación recíproca, el potencial de las contribuciones carcelarias. Al igual que con todos los estudios de datos cualitativos de muestras pequeñas, corresponde a los lectores decidir si se aplican a su situación y cómo se aplican. Sin embargo, creemos que muchas características del proceso etnográfico, como la triangulación de datos con transcripciones, las discusiones de reflexión grabadas y la edición y reformulación repetidas de los diálogos, ayudaron a producir hallazgos creíbles. Estos hallazgos abordan la pregunta de investigación 2, ¿cómo podríamos contribuir a estos enfoques? Esta pregunta ayuda a describir un camino a seguir, de la misma manera que a menudo lo hace una sección de implicaciones y recomendaciones. Investigación escrita en el idioma de presentación. El análisis de hallazgos como la matemática de la fracción de cannabis de Carla confirma la detección previa de fondos que los docentes encuentran difíciles de incorporar al aula por razones de poder sistémico. Además, nuestros hallazgos sugieren que nosotros, los autores y otros involucrados en la educación carcelaria, podríamos contribuir con matices, detalles y dimensiones a los enfoques pedagógicos de fondos de identidad fondos de conocimiento y translingüísticos. Por ejemplo, como ilustran los diálogos que figuran a continuación, estamos bien posicionados para analizar cómo las identidades están arraigadas en relaciones complejas con las fuerzas del orden. Señora T, algunos niños viven en un lugar donde no hay nadie a quien llamar porque no sienten que la policía pueda ayudarlos. Malachi, dices please, Pules. Personalmente, crecí diciendo, oh, ese es el POLIS, Poles, el POLIS está llegando o no, se ríe. Pero no es que no haya nadie a quien llamar. Por ejemplo, donde la gente normal llama al 911, otras personas llaman a sus amigos, a sus primos, a su pandilla, a sus tías y tíos. Hay alguien a quien llamar, solo que esa persona no tiene una placa. En nuestro análisis, los comentarios de la señora T muestran una suposición simplista de que el único recurso en una emergencia es la policía. Este diálogo ilustra lo importante que era para la señora T asociarse con personas de mundos de vida marginados para apreciar las redes de apoyo y la supervivencia, mecanismos que podrían existir en las comunidades fuertemente vigiladas donde muchos jóvenes experimentan escuelas cerradas y cerradas. Este diálogo pone de relieve nuestros datos que muestran que las identidades en situaciones marginadas se forman en torno a los riesgos de depender de la ayuda de las fuerzas del orden y las opciones en torno a confiar en ellas o en diversas redes comunitarias. En este diálogo, también vemos una clara dimensión lingüística, específicamente, el cambio vocálico de pelis a POLIS que Malachi nota. De hecho, nuestros datos mostraron que la educación carcelaria no puede ignorar la dimensión lingüística de las tensas relaciones entre la comunidad y la policía, especialmente cuando se enseña la lengua dominante a quienes tienen estas experiencias vividas y que pueden necesitar navegar por su dolor, como indica este diálogo entre la señora T y Avión. Señora T, Avión, está bien que digamos que su experiencia con la carcelaridad se remonta al principio. Avión, sí, porque nací en una prisión. Luego, yo mismo estuve en el sistema carcelario encerrado desde los 15 hasta los 18 años. Pero no fue solo el cambio extremo de vivir encerrado a lo que tuve que adaptarme. Al crecer, hubo un cambio rápido en mi entorno. Pasé de vivir con mi mamá a vivir en la casa de una amiga de mi mamá y en un hogar grupal. De hecho, tengo un recuerdo sobre el lenguaje de esta época. Vivíamos de almohada a poste, lo que significaba que no teníamos un lugar estable donde recostar la cabeza por la noche. Malachi, sí, Avión, estábamos caminando por la calle y me molestó que me hiciera mover una gran bolsa de ropa, de un lugar a otro.
Era muy pesado y solo tenía unos 12 años. La policía estaba estacionada al costado de la calle y escucharon nuestro desacuerdo y escucharon mi frustración en el tono de mi voz. Luego quisieron unirse a mi conversación, sentí que estaban saltando a un asunto familiar privado, así que les dije no es asunto tuyo y puedes ocuparte de los tuyos. Mi mamá me golpeó en la cabeza por el tono que estaba usando con la policía, me dijo que me callara y les mostrara un poco de respeto porque podían dispararme en respuesta a la frustración y la ira que estaba exhibiendo. Y es cierto, la gente toma las cosas que hago cuando estoy siendo expresivo, lo toman de cierta manera. Básicamente, estaba tratando de decirme que la forma en que hablo podría salvarme la vida. Señora T. MMM. Siento que eso es un problema con el lenguaje académico 3. Más o menos suena como la forma en que tienes que hablar con la policía. Avión, sí, definitivamente es el lenguaje de la sumisión. Fue en este diálogo que Avión acuñó un término perspicazmente analítico, el lenguaje de la submisión. Este término refleja nuestro análisis de que la agenda y el lenguaje en el corazón de muchas instituciones educativas secundarias estatales pueden ser vistos por los estudiantes como una señal de asimilación y capitulación ante los poderes dominantes. Esto habla de lo que hemos experimentado como un antagonismo repetido entre el lenguaje de las instituciones educativas gubernamentales y el lenguaje de las comunidades carceladas. En nuestra interpretación del diálogo anterior, la madre de Avión está diciendo que la elección de no usar los códigos de poder del lenguaje, el lenguaje de la sumisión, podría costarle la vida. Una respuesta oportuna es aprender estos códigos y usarlos para sobrevivir. Una respuesta complementaria reconoce que el aprendizaje de los códigos de poder dominantes conlleva el riesgo de asimilación a un sistema hegemónico. De hecho, la referencia del diálogo al legado generacional de los conductos sistémicos, por ejemplo, nací en una prisión, y la inestabilidad de la vivienda, por ejemplo, vivíamos de la almohada al poste, nos hizo gravitar hacia lo que Colina Neri et al identificaron como un dilema ético desafiante que implicaba la necesidad de redistribuir los códigos culturales de poder selectivo y, al mismo tiempo, la necesidad de desafiar y cambiar sus injustas restricciones a la escolarización y otros sistemas convencionales mediante la valorización de los bienes culturales de los pueblos diversos. Comillas en la siguiente sección. Exploramos esta aguda tensión entre lo que Colina Neri et al denominaron justicia expeditiva y justicia mundial equitativa y el acto de equilibrio que puede abordarla. Del Pitt aportó una anécdota en la que vemos a un profesor adoptando una postura compleja y equilibrada de justicia en relación con el lenguaje. Esta maestra posiciona el inglés de herencia con el que crecieron sus estudiantes indios atabascanos de esta manera, comillas, no se siente bien, no es la mejor manera de transmitir esa idea de esta manera, el maestro le da un lugar de honor al hogar. Estilos y códigos culturales comunitarios, comillas. Además, el profesor de Del Pitt enmarca la razón para aprender inglés formal de esta manera. Cuando vayamos a buscar trabajo, seremos capaces de hablar como esas personas que solo saben y solo pueden escuchar de una manera. Hablaremos como ellos cuando tengamos que hacerlo, pero siempre sabremos que nuestra manera es la mejor. En esta comparación, se mueve hacia hacer accesibles los códigos de poder al mismo tiempo que eleva explícitamente el lenguaje que a menudo se excluye. Este enfoque contrasta con la reacción punitiva de los maestros de Carla y nos ayuda a imaginar una respuesta que honrara el idioma materno de Carla. Por ejemplo, la maestra de Carla podría dirigirse a su uso de la alberca diciendo, comillas, todos ustedes lo dicen así, esta debe ser la forma más asombrosa de decirlo. ¿Adivina cómo se dice en España? Piscina. En la tabla 1 a continuación, hemos recopilado extractos de la literatura que articulan lo que vemos como las prioridades gemelas de la justicia equilibrada. Si bien la tabla anterior ilustra cómo la literatura ve la justicia conveniente, a continuación, a partir de nuestra experiencia vivida, un diálogo entre la señora T. y Malachi demuestra las conversaciones explícitas sobre el lenguaje, así como el emparejamiento de las prioridades de la comunidad con los objetivos institucionales, que pueden ser parte de la exploración de tensiones de justicia equilibradas. Señora T., es importante que el profesor de idiomas entienda la distinción entre los peolis y los plaza is, Malachi.
Creo que los maestros deberían entender. Estoy hablando de maestros que realmente están tratando de entender por una razón beneficiosa. Creo que deberían entender lo que está pasando en el aula. Los maestros que buscan informar cosas a los peolis pueden ocuparse de sus asuntos, pero si quieren entender, entonces faso, creo que sería muy beneficioso. Pausa. Tengo una pregunta para usted, señora T. ¿Crees que los niños podrían beneficiarse de hablar el lenguaje de la sumisión? ¿Cómo te sientes enseñándolo? Señora T. Es complicado. Siento que aprender el lenguaje de los poderes fácticos puede ayudar a un plan a largo plazo para que los grupos marginados se empoderen a sí mismos. Punto. Pero pensar que estoy enseñando el lenguaje de la sumisión es difícil cuando lo pones así. Tenía que sentir que te estaba ayudando con algo que necesitabas, no solo con la sumisión. En este diálogo, Malachi describe una pedagogía de la justicia equilibrada en la que los docentes solo pueden cumplir con el objetivo conveniente de la enseñanza de idiomas y también dan prioridad a la justicia mundial justa. Comprender por una razón beneficiosa. La señora T se hace eco de su llamamiento diciendo que no basta con enseñar el lenguaje de la sumisión. Reflexiona sobre escuchar sus objetivos de aprendizaje expresados por su estudiante, por ejemplo, cuando lo pones así, y su aprendizaje la lleva hacia un enfoque centrado en el estudiante, queriendo ayudar con algo que necesitabas. Este aprendizaje en torno al lenguaje surgió cuando nuestra metodología duoetnográfica se convirtió en una praxis pedagógica en la que el profesor se convirtió en alumno. Para concluir, consideramos cómo la praxis pedagógica que emprendimos podría señalar caminos a seguir. Responde a lo que tiene la sartén por el mango como la fuerza fuerte, preocupados por la navegación de dispositivos educativos de selección de poder que privan a muchos estudiantes no dominantes de caminos para satisfacer las necesidades de sustento vital, identificando y movilizando recursos socioculturales. Los visibilizamos para la apropiación pedagógica, enseñar los códigos de poder en contraste y comparación con los códigos de la comunidad de origen, el logro sociolingüístico y una valiosa habilidad social de aprender a desplegar el propio idiolecto para ser considerado un hablante de una lengua nombrada. Fuente, elaboración propia. Impulsados por energías éticas siempre inquietas para enfrentar las injusticias persistentes de manera más directa, preocupados por honrar los activos de fondos de conocimiento valorados por el uso de diversas comunidades a través de una inclusión significativa en la práctica educativa, desafiar las normas y prácticas institucionales arraigadas que las excluyen, otorgar un lugar privilegiado a los estilos y códigos culturales de la comunidad de origen, hablar libremente para que puedan desarrollar las características léxicas y estructurales de los diferentes contextos sociales en los que se espera que interactúen. Conclusión, aplazamiento del cierre. Norris y Sawyer escribieron, el enfoque colaborativo de la duoetnografía difiere el cierre comillas, por lo tanto, enfatizamos el camino a seguir, sugiriendo que los exalumnos carcelarios y sus comunidades están bien posicionados para ayudar a fondos de conocimiento, fondos de identidad y los enfoques translingüísticos a atender las tensiones clave en los entornos educativos estatales donde los educadores trabajan con estudiantes de mundos de vida marginados. Podemos avanzar en la discusión de cómo hablar de estos fondos y cómo acceder a sus expresiones lingüísticas. Nuestros hallazgos contribuyen a la necesidad de asociarse con las comunidades para participar en estos marcos a través de pedagogías que luchan con las tensiones de un enfoque de justicia equilibrada. Nuestros hallazgos sugieren una fuerte relación recíproca entre nuestros marcos y nuestras experiencias vividas como exalumnos y maestros carcelarios. Nos beneficiamos de la literatura de fondos de conocimiento que identificó ciertos fondos de conocimiento valiosos que tienen valores de activos pedagógicos pero que son difíciles de llevar a las aulas convencionales, así como la identificación de la libertad de información que son creadas por los jóvenes y que se invisibilizan en las aulas convencionales. También nos beneficiamos del uso de la unidad del idiolecto por parte del translenguaje y de las advertencias sobre la supresión de características de un repertorio, generalmente léxicas, que son inapropiadas para ciertos entornos o interlocutores. Como ilustra la lección de matemáticas a base de cannabis de Carla, las características del idiolecto que se consideran inapropiadas,
junto con los fondos que señalan, pueden tener una amplitud y profundidad que no son triviales, de hecho, constituyen ricos activos de aprendizaje. Sugerimos que las escuelas y los investigadores que financian el lenguaje y la identidad, así como el translenguaje, trabajen para forjar alianzas con la comunidad para beneficiarse de entornos e interlocutores sin incentivos sistémicos para reprimir. Concluimos que podríamos ayudar a estos marcos ampliando los conjuntos de fondos imaginados y su influencia en los idiolectos. Esto incluye comprender, desde la perspectiva del estudiante, los matices que diferencian a uno de otro, así como las dinámicas de poder entre la escuela, la comunidad y las fuerzas del orden. Nuestro trabajo encarna una pedagogía dialógica etnográfica en la que la lente de los fondos, activada por el translenguaje, nos enfoca en la riqueza de los activos estudiantiles que a menudo son desestimados en las escuelas. De esta manera, nuestra praxis mostró el potencial de una relación recíproca en la que fondos de conocimiento, fondos de identidad y los marcos translingüísticos trabajan al servicio de las comunidades afectadas por las prácticas carcelarias, y los exalumnos carcelarios y sus aliados juegan un papel esencial en el desarrollo de estos enfoques. Nota: todos los nombres, además de los autores y agradecimientos, son seudónimos. Notas 1. 4 a 20 es un símbolo del cannabis reconocido internacionalmente. Por ejemplo, el 20 de abril, 4/20 en los calendarios de EU, es un día de importantes eventos relacionados con el cannabis en los estados donde el cannabis es legal para uso recreativo. 2. La unidad de máxima seguridad 3. La señora T se refiere a los objetivos lingüísticos de las aulas de secundaria tal y como se nombran en un sistema de 3 niveles: cotidiano, académico, específico del dominio. Agradecimientos. Los autores agradecen a los editores de la edición especial, Dr. Ale, Dr. Roam, Dr. Fi, Dr. Sipin, Dr. Brennan, manuscrito, y Paloma, El Prius, Sara, David, Rafael, Cristal, Sandra, los Guilicos Staff, Larry, Isabel y Family Dinners Creu, Tiffany, Carl, Oscar, manuscrito, Gallagher, RIPRRRETC. Declaración de divulgación. Los autores no informaron de ningún posible conflicto de intereses. Depósito de datos. Hemos puesto a disposición el conjunto de diálogos extendidos, reconstruidos a partir de nuestras transcripciones, de los que derivamos nuestros hallazgos. Los ponemos a disposición en su forma completa para garantizar que nuestro trabajo se base en el compromiso con las representaciones polivocales de los datos y la praxis, y se beneficie de él. https://www.openicpsr.org/openicpsr/project 195728 versión B chica 1 vista. Notas sobre los colaboradores. Tatiana Harrison, autora para Correspondencia, EDD de la Universidad Estatal de San Francisco con intereses de investigación en educación carcelaria y aprendizaje de idiomas, profesora de desarrollo del idioma inglés de alumnos carcelarios. Carla Ledesma, camarera y estudiante de Community College que trabaja para obtener un título en justicia juvenil. Malachi Morgan, estudiante de Community College y empresaria e influencer de los medios de comunicación. John Avion Morgan, estudiante de un colegio comunitario y proveedor de atención domiciliaria y empresario en ciernes.